ahora empezaremos el debate. Lo que voy a intentar hacer, porque comentaros que desde Secretaría Técnica, tanto Cristina como Luis, os mandarán el chat con todas las felicitaciones, los comentarios y las preguntas, ¿vale? De tal manera que no nos dejemos ninguna. Yo intentaré ahora traspasaros las preguntas, pero si me dejo alguna, disculparme, por favor, y intentaremos que todas sean respondidas. Al principio comentaros eso, que han visto fascinado las 3 presentaciones, desde las intervenciones y quemaduras y rasgados de Tatiana, la intervención de Miquel, como esos collages, ¿no?, que realiza Susana. Entonces vamos a empezar con las primeras preguntas. La primera es de Gabriel para Tatiana, que dice: el trabajo que haces sobre testimonios de la memoria parecen incluir solo los procedentes de la intimidad, de lo privado y personal. Entiendo que esto está ligado a la importancia que tiene la emoción en él y las preguntas que te haces sobre la vida. ¿Has pensado en trabajar con documentos públicos? ¿Qué opinas sobre lo que pueden aportar a esas búsquedas? Pues es una pregunta bastante compleja y pertinente porque de hecho llevo un rato dándole vueltas y quizá lo que me interesa precisamente del documento que trabajo es la parte de que sea algo secreto, oculto. Es aquello que se quiere dejar a un lado porque habitualmente tiene que ver con las relaciones interpersonales o incluso pues, con la economía, con los conflictos. Entonces, si alguna vez he sentido interés por algún tipo de documento de carácter más público, ha sido siempre a raíz, cuando me he visto muy inmiscuida en una vida, en una relación y tal, he querido buscar más información y la he obtenido en algún registro o algo así, alguna copia. Internet ahora es maravilloso, los árboles genealógicos y tal, están, pues ahí quizás sí que he buscado algo de información, pero siempre el pie me lo ha dado pues la parte más personal, privada, la íntima, que creo que es eso lo que se quiere dejar al margen. No sé, dime. Sí, porque además me fijaba en los trabajos que has presentado. Claro, hay algunos materiales que sí que tienen datos, que no son realmente anónimos. Es decir, claro, yo pensando, digo, si llega a manos de un archivero, ¿no? Por ejemplo, la colección de cartas, ¿no? Esta que tú has dicho, está tranquilos que no la voy a intervenir, ¿no? Pero pensaba, digo, ostras, si esto llega a un archivero, nosotros enseguida, que tenemos también pues nuestra vocación investigadora, ¿no?, pues intentaríamos intentar dejar que esos materiales dejen de ser anónimos, ¿no?, y empiecen a tener nombres y apellidos. Entonces, en algunas de tus fotos, estas que compras y que intervienes, yo quería preguntarte, ¿en alguna de ellas había nombres o alguna referencia o algún tipo de descripción o no? ¿O eran realmente anónimas? No. Y en cuanto hay alguna pista, yo creo que es algo innato, que creo que ha estado presente en Miquel y en Susana. Creo que hay una pulsión que excede la racionalidad. Evidentemente, en cuanto hay algún dato, alguna pista, alguna fecha, algún nombre, vas a por él. La primera vez, pues en el Rastro de Madrid, compré una colección de Ceferino Peces Barba, que era un jurista, y lo primero que hice fue, y encontré en el ABC la esquela de su hijo, que murió de manos en la guerra civil de hordas de rojos, me acuerdo de la expresión, y son datos que acumulo, quiero decir, no le doy salida a nivel artístico, por así decirlo, pero evidentemente esa pulsión existe. Y en este caso la colección de cartas, esta que es la última que he comprado, evidentemente yo sé que ella se llama María Elvira Sánchez de la Orden Castrillo de Cavia, cuando ella solamente firma como Elvira y no tengo ninguna carta más, lo sé gracias a internet, lo sé, o sea, he encontrado muchísima información, tengo las papeletas en las que Juan Peri se presentaba a las elecciones en el 17, estoy construyendo el árbol genealógico.
O sea, su padre fue un militar y ella fue viajando por toda España, fue un militar así bastante reputado, no recuerdo exactamente el cargo, así que ella escribe desde Ciudad Real, de Valencia, de Melilla, de Bilbao, y en cuanto hay algún dato, alguna pista, algún mapa, o sea, y Google Maps, o sea, claro, todas las cartas van dirigidas a una dirección en concreto de Castellón, porque sé la fachada de la casa que evidentemente no. Pero sí que intento tirar. Ahora, esto es cierto que no es permeable luego a la producción, no se ve, pero sí que la investigación sí que se da. Sí que está. Y cuando intervenís los tres, cuando intervenís la obra y esa obra pasa a tener una nueva existencia, una nueva apariencia, ¿registráis, es decir, tenéis el momento original o solamente el producto final? Para mí es requisito imprescindible que no haya imagen original. Siempre, para que sea realmente eso. O sea, la última persona que ha visto esta imagen he sido yo. Y ahora te resulta imposible. Y probablemente eso te genere deseo, que es una imagen que de otra manera te habría pasado desapercibida, y quizás así te mueva a querer valorar más esas imágenes o esas fotografías que quedan desatendidas, que forman parte de tu propio archivo. Evidentemente yo nunca manipularía imágenes que sí que soy capaz de ponerle nombre o grado de parentesco. O sea, siempre lo hago con fotografías anónimas. Y el hecho de que en una inauguración una señora me pegara, entre comillas, me agrediera, se le sentó muy mal, me dijo, ¿cómo te atreves? Esto no lo harías con una fotografía de tu abuelo. Y dije, claro, evidentemente, claro que no. Pues me da mucho que pensar. Es como un trabajo tan sencillo que no entra ni en política, ni hay desnudo, ni hay violencia, que a la gente le remueva. Pienso que me consuelo pensando que en el fondo eso es lo que quiero conseguir. ¿Y en tu caso, Susana? Bueno, a mí me pasa un poco todo lo contrario, o sea que yo hago un registro, o sea, tanto escrupuloso de los procesos, pero porque muchas veces en lo que yo hago me interesa más el proceso que el resultado final. Entonces sí que hago muchísimas, bueno, aparte de todo el escaneo y esto, sí que hago muchísimas fotos del proceso de cada cosa que hago, por pequeña que sea. O sea, de hecho, hay muchas veces que de alguna pieza tengo fotos del proceso y no tengo fotos de la pieza terminada, porque la pieza terminada me daba igual. Muy bien, seguimos. Arnau Pascual comenta: comprar es uno de los canales. Yo siempre miro en los contenedores y he acumulado cerca de 10.000 fotografías. A menudo el material encontrado mantiene estructura original del archivo familiar, incluso documentación en oposición al de los mercados donde todo se ha mezclado ya. Esto también va un poco en relación a aquello, Tatiana, que decías de aquellas cartas, ¿no? Al observarlas, descubriste que realmente tenían un número, ¿no? y remitían a lo que llamamos el orden original, ¿no? de esa serie, ¿no? Sí. Y es decir, en cuanto a la búsqueda en los contenedores, ¿cómo se produce en vuestros casos? En mi caso particular, sobre todo he encontrado cuando hice el doctorado en Madrid, en la Complu. En Madrid sí que encontré mucho en contenedores. Aquí en Murcia, no, puntualmente. La semana pasada, casualmente, encontré la biblioteca de un cardiólogo que incluía fotografías, la biblioteca completa, o sea, cientos de libros. Pero no, y sí que es verdad que es muy atinada esa pregunta, porque es cierto que el principio de procedencia, o sea, al final siempre en un mercadillo, pues, bueno, te puede interesar una imagen individualmente y ya está fuera de contexto, está desactivada, pero es cierto que en la basura sí que se encuentran auténticos lotes que para mí son mucho más representativos. Sí, porque sí, di, Susana. Que a mí también me pasa, o sea, que lo de los contenedores es como ese paso que te encuentras cuando la gente, por ejemplo, pues hace reformas, hace mudanzas, tira archivos familiares, te encuentras como en bloque todo. Pero también es verdad que en los mercadillos, a mí me ha pasado, por ejemplo, me pasa mucho en el rastro de Zaragoza, hay el rastro de las antigüedades, lo bonito, no sé qué, que ahí, claro, no encuentras nada. Luego está el rastro de lo viejo, que es donde llevan pues, lo peor de lo peor, cosas que nadie quiere y tal. Y de vez en cuando encuentras cajas enteras con
objetos, fotos, o sea, cosas que se nota que han desmontado una casa y eso a lo que no le da ningún valor está ahí. Y está todo en bloque de una misma familia, unido a objetos, a la dentadura del abuelo, a un bote de no sé qué. Ahí te hemos perdido. Ay, sí. Pues Ahora. es que puedes recrear la historia y puedes conocer. Ahora debe haber un poco de interferencia porque te hemos perdido la última frase, ¿no?, de la aportación. Te has quedado congelada. No sé si ella nos oirá, los demás nos oirán. No sé si vamos a intentar comunicar con ella para por lo menos... Ahora, Susana, ¿nos oyes? Se nos ha quedado bloqueada. Bueno, le vamos a enviar un WhatsApp. Mientras avanzamos, una siguiente pregunta que hace Carolina García a Tatiana concretamente y dice: ¿cuáles son las razones principales por las que trabajas con colecciones fotográficas y documentales recuperadas fuera de España? La honestidad me obliga a decir que el azar. En primer lugar, mi hermana vive en Los Ángeles y en 2012 yo pasé una temporada allí y claro, allí, bueno, es que es súper sencillo, también lo ha comentado Susana, no solamente que sea sencillo, es que es baratísimo, es algo aquí en España para mí impensable. Yo, ambrotipos, daguerrotipos, ferrotipos, eso en España no lo he podido comprar porque excede mi presupuesto. Sin embargo, allí, con una alegría al peso, literalmente. Tienen el tamaño de la caja, lo que valga la caja y tal, y se le pone un precio. Así que a mi vuelta, claro, yo quería... Allí es donde se gestó un poco la inquietud y a mi vuelta yo quería hacer lo mismo aquí en España y me resultó, pues sí, puntualmente es cierto que he podido encontrar algo, pero es imposible. Y, por ejemplo, eBay Estados Unidos, ebay.com, no tiene nada que ver con eBay España, solamente la estructura, la clasificación. Aquí creo que tenemos fotografías pre-1945 y post, no sé, no recuerdo exactamente, pero allí, bueno, es que hay como 200 categorías, cianotipia, ferrotipo, ordenadas por temas, claro, es un volumen, hay un mercado ingente, es mucho más sencillo comprarlas. En un principio yo pensé que aquí la dificultad se debía, quise pensar que teníamos más apego, que había como más tradición de familia y había cierto apego y esos lotes no salían a la venta. Luego también me di cuenta que con respecto a Europa, ya no con respecto a Estados Unidos, creo que en determinadas zonas, sobre todo de España, que eran más depauperadas, tampoco existía mucho material. O sea, un archivo familiar puede consistir en 20 imágenes. Entonces creo que esto también influye. Te hemos dejado, Susana, con la palabra porque te has quedado un momentito congelada y no nos gusta. ¿Qué querías decir al final de la aportación? Que estábamos hablando de las fotografías, de los contenedores, de que se encuentran ahí seguramente las series, ¿no? Porque, bueno, han sido realmente abandonadas. Sí, es que no sé dónde os habéis quedado. Yo creo que yo he seguido hablando muchísimo rato después hasta que me he dado cuenta que os habéis quedado parados. O sea, estaba contando que no sé si lo habréis oído o no, que también muchas veces en los rastros que sí que te encuentras, o sea, con esos bloques que pertenecen a una misma familia o a una misma casa. O sea, que, por ejemplo, que en Zaragoza, yo, por ejemplo, yo soy de Zaragoza, entonces tengo muy localizados los sitios donde puedo encontrar ese tipo de material. Entonces hay varios rastros o mercadillos de cosas así como antiguas, elegantes, en lo que todo está clasificado, todo tiene unos precios imposibles y todo tiene pues como pues, otros valores, ¿no? Pero que sí que existe como el rastro de lo viejo, que le llamo yo, no sé si se llama así, pero es donde la gente lleva pues basura, o sea, rollo teléfonos de plástico, cargadores de móviles viejos, no sé qué. Pero sí que es verdad que se nota cuando de repente llevan como todas las cosas de una casa pues que la han derruido, la van a reformar, lo que sea, y ves que son cajas enteras con fotografías, con objetos, con cosas referentes a esa misma familia. Entonces ahí tienes una historia que es absolutamente brutal, o sea, porque es que encuentras de todo, en plan, cartas, planos, la dentadura del abuelo, botellitas de no sé qué, como cosas como muy de esa familia en concreto y que crean ahí una historia común, ¿no? Entonces es difícil, pero de vez en cuando te encuentras sorpresas.
estás ahí como... A veces pasa, es pasear mucho rato. Muy bien, seguimos. Enrique Sotelo os pregunta a los tres, ¿reconstruir la memoria a base de borrarla o desdibujarla no nos llevaría realmente a imaginarla? ¿Empiezo yo? El que queráis, sí. Creo que la pregunta es muy atinada y sí, algo por ahí sobrevuela en mi reflexión, pero en realidad si pensamos el término memoria per se es subjetivo totalmente. O sea, que quiero desdibujarla no es agredirla, porque si ya la historia en sí está escrita atendiendo a, pues, a unos intereses que pueden ser más evidentes o más ocultos, o quiero decir, al final la historia también es subjetiva y de esto también habla Benjamin. Pues la memoria, evidentemente, o sea, no se me ocurre nada más subjetivo, entonces destruirla o emborronarla, en el fondo la memoria está muy cerca de la ficción. Cada vez que recordamos, o sea, la memoria no funciona como una biblioteca, que yo cojo un recuerdo, lo saco, es el libro y lo vuelvo a meter. Esto súper estudiado científicamente, sino que en el momento en el que recuperamos un recuerdo, lo reescribimos y lo guardamos y se van modificando. Llega un punto en la vida en el que no sabemos cuáles son falsos recuerdos y cuáles son los recuerdos que de verdad nos están influyendo. O sea, es imposible saberlo. Entonces, a mí lo que me interesa es eso, precisamente. O sea, yo estoy diciendo, fuisteis yo, o sea, hay una identificación directa, pienso que todos estamos cortados con la misma tijera, los dramas que viven como pareja, Elvira y Juan, son exactamente los mismos, solo que en lugar de por WhatsApp se escriben por aquí los celos, las historias, la naturaleza humana, la esencia. O sea, pienso que si una vez que trascendemos ese primer nivel de intimidad, todo es lo mismo. Entonces pienso que hablo... Pues, es una memoria que en el fondo, bueno, se está perdiendo o no, precisamente estamos señalando, no lo sé, pero entiendo la intención de la pregunta, pero bueno, esa es mi opinión. A mí me parece, o sea, súper de acuerdo con todo lo que ha dicho Tatiana, y a mí me parece como que el desdibujar esa memoria en concreto o ese recuerdo en concreto o esa fotografía, para la gente que la ve, genera dos tipos de cosas. Como poco, pero hay dos que a mí me gustan mucho. Uno, que genera historias inventadas, o sea, porque tú cuando ves esos personajes, esa imagen, esa pieza, empiezas a imaginar qué vida ha tenido esa persona, o sea, despierta unas chispas en tu cerebro que hace que conectes, y luego otra que a mí me gusta incluso más, que como todas las fotografías antiguas eran súper parecidas, todos en nuestra familia hemos tenido a alguien que tenía esa fotografía así colocada, esa posición, el no sé qué. Entonces, de repente empiezas a recordar o a escarbar en tu propia memoria, ¿no? De tu familia, cuando estás viendo una foto porque se parece a esa foto que tú tenías colgada en casa de tus abuelos, en casa de tus tíos o que ha estado por los álbumes familiares, ¿no? Entonces, me parece que a pesar de que pues, existe esa destrucción o esa intervención de esa pieza en concreto, sí que sirve para generar recuerdos y memorias en general, ¿no? Y en el caso de los murales difuminados, Miquel, ¿también hay una reinterpretación? Pues salvo algún caso que sí que comentaba, que quizás se ha hecho un homenaje en concreto a una persona o a un grupo de personas, de trabajadores, es cierto que, excepto estos casos puntuales, sí que mi trabajo es más el de desdibujar para conectar, como decía en la presentación, ¿no? Para crear un vínculo con el espectador, también para imaginar, ¿no? Para que cada uno, como decía Susana, pueda inventar, ¿no? Que eso creo que es muy evocador, pero también que se cree ese vínculo con lo cercano, por eso, porque sea una imagen que te recuerda a una puesta en escena, a esa mesa en una celebración, ¿no? En la que había 4 miembros de la familia, ¿no? Y te recuerda esa estructura, porque, bueno, por eso a mí también me gusta ese tipo de épocas en las que parece que todos vayamos más uniformados, en las que no habían tantas marcas, en las que no habían tantas referencias, en las que hay
unos patrones, ¿no? Esa especie de arquetipos, como comentaba, que se repiten, porque son los que creo que nos remiten a ese teatro de la vida, ¿no? Que es un poco la comedia del arte, ¿no? No deja de ser una especie de patrones y luego las historias, como decía Tatiana, también son las mismas, ¿no? Sea por WhatsApp, o sea por teléfono o a viva voz. Quiero decir, los conflictos humanos, las pasiones, incluso las cosas más sencillas, ¿no? Una discusión, un enfado o un arrumaco, o lo que sea. Bueno, eso es lo bonito, ¿no? Creo de nuestro trabajo, que a pesar de, es cierto que hay una parte que a nivel documental quizás se puede percibir como una cierta agresión, que es la de desvincularlo de su origen, pero a la vez damos pie a una nueva conexión, ¿no? Con un nuevo público y bueno. Muy bien, seguimos porque tenemos un montón de preguntas. Gaspar Domínguez dice, resulta curioso cómo se encuentran más documentos familiares, fotos, postales, vídeos y películas en otros países europeos. En esto está relacionado con la producción más masiva de los mismos en otros países. Pero ¿no pensáis que esto tiene que ver con la dispar valoración social de este material? En Nueva York, París o Londres, para encontrarlas acudes a librerías y mercados. En España casi siempre aparecen junto a los contenedores de basura. ¿Qué opináis? De hecho es lo que comentábamos, ¿eh? Es decir, curiosamente, ¿no? Aquí encontramos realmente lotes que tengan más coherencia documental, sobre todo por un orden cronológico o unas series más completas en contenedores que no en mercados. Sin embargo, este tipo de conjuntos en otros países, como comenta él, ¿no? Se venden en librerías, se venden... ¿Qué opináis? Pues antes he comentado algo al respecto y creo que es un asunto bastante complejo. De hecho, a ver, yo así intuyo que en Estados Unidos la gente pues se mueve mucho de casa y no puede acarrear con los archivos familiares, tiene que deshacerse de ellos. Por eso, quiero decir, para mí ha sido siempre mucho más sencillo comprar allí. También es cierto que antiguamente, esto lo explica muy bien Fontcuberta, los archivos, los álbumes fotográficos eran transgeneracionales, se heredaban. Y era una forma de que tú podrías demostrar de cada antepasado tenías una o dos imágenes como mucho y probablemente una post-mortem, y eso se iba heredando porque era una forma de demostrar linaje y poder, entonces se atesoraba y tal. Luego, pues en los 60 o así pasamos ya al álbum familiar, la familia nuclear como la conocemos. Y hoy día estaríamos hablando del álbum unipersonal, que sería quizá nuestro Instagram o lo que sea. Entonces creo que esto también influye bastante. No sé, yo siempre creo que mi experiencia me dice que a la gente le ha resultado más fácil desprenderse de los lotes en Estados Unidos, concretamente en California, que aquí. Aquí yo sí que creo que hay cierto apego. Todos los lotes así como masivos que yo he conseguido al bulto, al peso de miles de imágenes, han sido siempre de gente que ha muerto sin descendencia. Gracias a mis averiguaciones, siempre, como puede ser, esta señora, si hay incluso fotografías a color, pues efectivamente investigando, el último hijo, el hijo menor, muere sin descendencia. Y ahí es donde se acaba, vía muerta. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, asumiendo que forman parte de su familia, la sacan, no sé. También, ahora veréis la parte archivera de Susana Muriel, también hay que decir que los archivos, por lo menos los que conozco yo, trabajamos mucho también por la concienciación por parte de la ciudadanía de que cuando esos archivos ya no se usen en casa y falten pues, los abuelos, falten los padres, vayan a una institución pública, como puede ser un archivo. Entonces, yo que llevo también unos cuantos años, que por cierto, Susana, se me ha faltado decirte que somos unas maravillosas mujeres de 50 años. Así que felicidades, que lo llevamos muy bien. Pues lo que os decía, es decir, en los archivos se está llevando desde hace muchos años una campaña de concienciación a la ciudadanía de que cuando no puedan tener en condiciones apropiadas los fondos, vayan a depositarlos a archivos.
Y yo creo que esto está haciendo bastante mella en España, porque hay muchísimas donaciones de fondos familiares. Esto por una parte repercute en que, claro, ese tipo de material no esté en venta pues, en mercados ni en otros sitios. Es decir, en ese sentido, yo creo que también respondería un poco a la pregunta, ¿no? Y el precio creo que también es muy revelador. ¿Cómo ha subido en los últimos 10 años? ¿Cómo ha subido el precio también aquí en España? O sea, está claro que ahora son objetos deseados, ya no se considera tanto basurilla, te puedes tropezar, claro, pero es verdad que yo creo que ahí sí que está cambiando la mentalidad. Sí, sí. ¿Y vosotros cómo lo veis, Susana y Miquel? Sí, o sea, es igual, es que no, o sea, yo realmente, o sea, todo, no tengo más que suposiciones, yo solo tengo preguntas al respecto también, o sea, porque a mí también me pasó eso, o sea, yo vivía en Londres y encontraba fotos por todos los sitios súper baratas, cantidades ingentes, en Berlín lo mismo, y cuando vine a España, como era algo en lo que yo no me he vuelto a quedar parada. ¿No? Y es que os veía No, estás bien. Además, vaya tontería de pregunta, porque si me hubiera quedado parada no me ibais a poder contestar. Hombre, haríamos gestos de alguna manera, no te preocupes. Pero bueno, que sí que cuando llegué a España, como yo anteriormente no había sentido ese interés por el material, sí que pensé que de repente iba a ir a todos los sitios y que iba a encontrar igual que en Europa. Y la verdad es que me sorprendió y eso, y empecé a hacerme preguntas, pero que no van más allá de eso, ¿no? De, ostras, pues es que igual en España se valora más la familia, se conservan más, la gente tiene casas más grandes, cuesta más deshacerse de estas cosas, pero solo son mis preguntas, mis suposiciones, no sé nada al respecto. Yo pregunto mucho, o sea, por ejemplo, cuando viene gente y me trae fotos de su familia que van a tirar, es porque claro, es que les interrogo básicamente, en plan, ¿pero por qué queréis darme esto? ¿Pero en serio qué queréis deshacer de todo esto? Y siempre me dicen lo mismo, es como, no, hemos seleccionado las que más nos gustaban, pero no tenemos ningún interés en guardar 30 fotos del viaje a Benidorm de mis abuelos que hicieron no sé qué año. Entonces, pues nos quedamos con varias fotos de mis abuelos. Pero... Ay, otra vez la hemos... Ahora, la última frase, nos hemos quedado, Susana. No sé. Bueno, simplemente comentabas eso, es decir, que tú preguntabas que por qué se querían deshacer de esas imágenes, ¿no? Y te decían que habían realizado una selección y que el resto no las querían. Sí, que el resto no las querían, que no tenían ningún interés en conservar 30 fotos del viaje de sus abuelos a Benidorm, porque no les interesaba tener esos recuerdos, que se querían acordar de sus abuelos, pero con tener 20, 30 fotos era más que suficiente, y luego pues el resto pues que no las querían, y que antes que tirarlas a la basura, que las pudiera coger alguien o pasarlas por el destructor de fotos, que también me han dicho eso, que hace gente para que nadie las coja, pues que preferían dármelas a mí, que si alguna vez me servían para hacer algún collage, pues que estaría más que contentos. O sea, Y otra pregunta, de Blas González, que ya queda poco. Enhorabuena a los tres por las intervenciones y permitirnos asomarnos a vuestros procesos creativos. ¿Consideráis la destrucción o intervención de una fotografía un acto de subversión a lo que representa el archivo como estructura de poder? ¿Es un posicionamiento ideológico o estético? Cuando queráis. Yo hablo por mí. Sí. No tengo una respuesta coherente a esta pregunta. No lo sé. O sea, no lo sé. O sea, es una mezcla de muchas cosas. O sea, y la mayor parte de ellas son buenas. O sea, quiere decir que yo respeto el material tanto, me gusta tanto, lo amo tanto, me ha dado tantas felicidades. Joder, es que me ha cambiado la vida. Pero a la vez entiendo que lo estoy destruyendo. Entonces, no sé si en ese acto de destrucción hay algo oculto en mi cabeza que no soy capaz de ver, pero no encuentro explicación de por qué eso para mí me funciona. Entonces, no puedo responder a esto. Ya lo siento. Bueno, también es una respuesta.
A mí la agresión es evidente, pero no diría que es ni ideológica ni estética. Quiero decir, cuando yo hablo de mutilar, que digo que lo hago con plena conciencia de lo que implica el término, no busco atacar al archivo en sí, al contrario, o sea, para mí es fundamental el trabajo de un archivista. O sea, en ningún caso diría que es ideológico. Creo que es como un mal menor, que es el hecho de reiterar la violencia. Esto en el mundo del arte también, por ejemplo, los primeros artistas del land art se les criticaba mucho. Es como cómo está denunciando la destrucción del medio ambiente Smithson tirando un camión de alquitrán en medio de un bosque. Está reiterando esa violencia, ¿ya? Pero fíjate que precisamente por eso he conseguido los focos y es claro que es conflictivo, es problemático y puede tener repercusiones morales o incluso legales, pero es efectivo. En mi caso pienso que es esa idea de reiterar la violencia, de hacer una traducción literal al papel, es como, es esto, o sea, no solamente la imagen va a desaparecer, vamos a dejar de ser poseedores de ellas, objetos que en su momento fueron súper preciados para alguien, una joya, un daguerrotipo que se guardó con todo cariño, ahora de repente queda desatendido, huérfano, súper doloroso, y claro, lo que estoy diciendo es, ojo, que no solamente desaparecen las imágenes, que desaparecemos nosotros, pues habrá que actuar en consecuencia. Entonces, no pienso que sea ni ideológico ni estético, pienso que es eso como el mal menor, ¿no? Es como una advertencia, es algo anecdótico, simbólico, como un pequeño movimiento que puede ser que no provoque nada o sí, no sé. Y en tu caso, Miquel, porque claro, en tu caso realmente tu intervención no toca al original, ¿no? Es decir, en tu intervención realmente sí que hay una interpretación, ¿no? en tus murales, pero realmente tú las difundes, ¿no? Les das un futuro, ¿no? En esos muros. Exacto, a veces me gusta pensar en esas familias que tenían esas fotografías de 2 por 3 centímetros, si supieran que 40 años después o 50 años después hay un tipo que decide, bueno, se las encuentra en tal mercado y decide usarla para evocar un momento concreto en un lugar concreto, quizás de otro país, porque a veces he usado fotografías que no son del lugar. Es cierto que el trabajo que hace Susana y otros muralistas y otros artistas que intervienen en el espacio público es interesante trabajar con el material del lugar, y yo lo he hecho y creo que es incluso respetuoso en la mayoría de los casos, pero a veces te puede servir una imagen arquetípica de una escena concreta para hablar de algo que quieres denunciar o simplemente evocar bueno. Entonces, en mi caso es cierto que la fotografía, de hecho ahora estaba pensando, y muchas de las fotografías que he usado, no sé exactamente dónde están, no las he tirado evidentemente, están en algún cajón, pero tampoco posteriormente a ese trabajo de escaneo, de trabajo quizás de composición en Photoshop, de varias imágenes para crear un nuevo esbozo digital para que luego me va a permitir trabajar el mural. Una vez realizado ese proceso, tampoco le doy un valor concreto, no las tengo enmarcadas las que he usado para algún mural, ¿no? Están un poco donde estaban, ¿no? Entonces es como que han cumplido su rol, es un poco como antes hacía el símil con los actores, ¿no? Pues es como si el actor hubiera vuelto a su casa después de hacer la obra y ya se puede ir a dormir, ¿no? Entonces, ahora también hablando con él, bueno, o escuchándoos, también me ha hecho recordar un poco algo que me he pedido alguna vez, si en algún momento todo este material fotográfico, si voy a intervenirlo de alguna manera, si voy a empezar a usar la fotografía como soporte, porque a veces he estado tentado de ello, ¿no? de pintarlas, de desgastarlas para luego intervenir y trabajar un poco como hago a la manera digital, pero física, ¿no? Pero por ahora no he llegado a ese punto. Entonces, no sé si es lo que me bloquea es algo, una fuerza superior que me dice que tengo que respetar el soporte original, o es que aún no estoy preparado. Pero bueno, en todo caso, es admirable el trabajo que hacen con el material, y creo que bueno, es casi que, bueno, la mayoría de veces mucho mejor que lo que
que en su estado natural. Entonces es magia casi, ¿no? Esa alquimia de la imagen, ¿no? Lo que hace con ella. Entonces yo creo que se nos debería permitir, ¿no? a al menos un grupo de estas imágenes que sigamos trabajando con ellas, ¿no? Es que, tal como ahora comenta Blas, ¿no? Dice, se podría decir que realmente vuestras intervenciones resignifican la fotografía, ¿no? Ya que perdió el significado anterior. Se ha de decir que siempre, es decir, las fotografías que vosotros intervenís, interpretáis, son fotografías generalmente anónimas. Es decir, pensemos que nosotros en los archivos trabajamos con fondos que nos han venido pues, por los nietos, por las familias y por lo tanto tienen un contexto. Nosotros trabajamos con ese contexto, damos nombres y apellidos a esas fotografías. Pero ¿qué pasa? Que puede pasar, como pasa muchas veces, que esas fotos queden, pues eso, anónimas o, por ejemplo, en maletas abandonadas. Es decir, yo tengo un amigo que compra pisos abandonados y encontró una maleta llena de fotos y se abandonaron y esa maleta acabó vendiéndose por unidades en el mercadillo. Entonces, ¿qué se hace con ese material? Pues qué mejor que darle una nueva vida, una nueva narrativa, ¿no? Entonces, yo creo que esta contraposición a veces que se intenta poner entre los archiveros y los artistas visuales, no, esto ya forma parte del pasado. Yo creo que, es decir, se trata de que lo que comentábamos al principio, estas fotografías tienen narrativas comunes a todas las familias. Todos nosotros queremos pensar que somos especiales, que como la historia de nuestra familia no hay ninguna. Pero no, es decir, realmente las bodas tienen puntos comunes, las comuniones tienen puntos comunes, nuestros retratos tienen puntos comunes. Entonces, si todas esas historias pueden ser resignificadas artísticamente por cracks como vosotros, yo considero que nos dais a los archiveros pues, una nueva vía, una nueva mirada, ¿no? Entonces, yo creo que realmente, ¿no? Creo que es una significación muy poderosa la que vosotros dais a estas nuevas fotografías. Y bueno, es decir, estamos en los 3 últimos... Espera, que hay una última pregunta. Venga, la de Gabriel, otro archivero. Dice, la relación entre la imagen y el texto, la intervención sobre la fotografía, ¿es más libre? En principio parece leer una carta nos condiciona más, según en qué contexto, claro, más que contemplar una imagen sobre todo. Cuando ambas son anónimas. Es decir, esto se refiere más sobre todo a ti, Tatiana, respecto a las cartas. Sí. Claro, en las cartas la interpretación no es tan libre. Claro. Pero aún así siempre te falta información, siempre falta contexto y siempre hay un margen para elucubrar e imaginar cosas. Para mí, en realidad, el texto vino antes que las cartas y los documentos, porque de hecho, en las primeras imágenes que yo borraba por completo, que nunca enseñé, en realidad yo describía las imágenes porque trataba de suplir la imagen con palabras. Y a partir de ahí empecé a interesarme por el documento escrito, o sea, fue como un camino a partir de la imagen. Así que no sabría qué decirlo. O sea, bueno, no sabría qué decir. Una carta nos condiciona más. Pero es que también, en realidad, como los grandes problemas que nos atormentan son los mismos, también es cierto que te sientes más apelado y al final siempre intentamos vernos en el otro. Eso también lo decía Foncuberta, o sea, que al final la gente se confunde y en una exposición de fotografía antigua la gente cree que se está viendo y se sabe que es imposible, que no podía ser porque no había nacido. Pues en la carta igual hay siempre una identificación. Y en cuanto... yo también, para pedir perdón, diré que las fotografías que yo utilizo, quiero decir, entiendo que no tienen un valor documental, o sea, son estrictamente personales. O sea, en el momento que yo siento que pueden tener un valor histórico o documental, de hecho tengo una colección de álbumes, como 20 álbumes, una colección muy seria de una persona que fue guardia real, que trabajó para la corona, y tengo imágenes de lo que yo creo que es el entierro en el Escorial de la reina María Cristina. Evidentemente jamás metería ahí las manos. O sea, no se me ocurriría. Creo que puede haber ahí un nicho que se puede investigar y eso puede conducir a algo que puede ser más fructífero que mi trabajo, que no deja de ser poético. O sea, quiero decir que
que no soy una loca, que de hecho yo tengo trabajos en los que quemo, destruyo, trituro imágenes, pero nunca lo haría con una, puedo equivocarme, pero nunca lo haría con algo que yo considero que puede tener algún tipo de valor. Sí, no, además, tanto tú como Susana, los dos habéis empezado también pues pidiendo disculpas y tal, y yo creo que no, es decir, estamos hablando de una profesión artística con unos materiales que están totalmente descontextualizados y por supuesto no hay que pedir perdón por esto, todo lo contrario, tenemos que, vamos, estar maravillados con vuestro trabajo. Como estamos en el último minuto, voy a pedir que todo el mundo que quiera conecte las cámaras, por lo menos nos podamos ver, intentaremos hacer unas capturas de pantalla. Agradeceros a todos vuestra participación, por supuesto a estos tres ponentes de lujo, nos habéis hecho pasar una de las tardes más maravillosas, por lo menos os hablo yo personalmente, a los tres os admiro, os quiero muchísimo y tenía unas ganas impresionantes de teneros juntos y juntos con Archiveros. Así que, y por supuesto con esta nueva familia que hemos hecho con la Fundación Olga Gallego. Así que para mí ha sido una de las tardes más maravillosas. Espero que la gente que haya asistido también haya podido disfrutar y felicitaros, agradeceros y vamos a intentar hacer esas capturas de pantalla. Muchas gracias a todos. Uy, cuánta gente, qué bien. Tenemos a los servicios técnicos que están haciendo las capturas. Os veo sonrientes, eso me gusta. ¿Hay que decir patata? ¿O Si os ha gustado, hacéis así. Sí, es verdad, ¿no? Haremos el emoticono. Sí. Perfecto. Hay mucha gente, ostras, hay mucha gente también de Sudamérica. Sí, hemos llegado a tener 70 personas, es decir, estamos muy contentos por este encuentro. Pensar que la semana que viene va a ser también magnífico porque vamos a contar con intervenciones de lujo que nos hablarán sobre las fuentes de información de los archivos familiares. Y sobre una pregunta que comentabais en el chat, de si el otro artista visual iba a participar, es Ricardo Martínez, él participará en la última, en la que se hablará de los archivos familiares en primera persona. ¿De acuerdo? Pues bueno, simplemente despedirnos, agradeceros a todos la asistencia esta tarde. Espero haberos inspirado y a todos los archiveros que abramos esas mentes e intentemos colaborar con estos artistas que seguramente nos enseñan muchísimo. Beso a todos. Hasta pronto. Gracias, adiós.